Quiero presentar entonces al doctor Gustavo, quien es médico, anestesiólogo, muy importante, pero además Gustavo es un escritor, acaba de publicar un libro y es un poeta además, y es una persona muy representativa en la anestesiología de Caldas y en la anestesiología nacional. Es un placer, doctor Gustavo, tenerte aquí para esta conferencia de la cual tenemos muchas expectativas. Muchas gracias al doctor Bernardo Ocampo, al doctor Rodrigo Cardona, a toda la Academia de Medicina de Caldas y a todos ustedes por esta invitación, sobre todo en un día como hoy que volvemos a reavivar pues, un momento importante en cuanto a la huella de lo que ha sido la medicina de Caldas. Entonces, tuvo la generosidad el doctor Bernardo de invitarme a dar esta charla sobre, inicialmente la habíamos llamado la historia del cerebro y la vamos a llamar hoy la evolución del cerebro. Inicialmente yo había pensado comenzar lo que llamaríamos la historia del cerebro con los estudios de Descartes o Descartes sobre el cerebro mismo y sobre lo que es aquel acto de el cogitare, o sea, el cogito ergo sum de Descartes, que es el inicio de lo que llamaríamos la racionalidad moderna o occidental, el pienso luego existo. Pero evidentemente eso no es suficiente para entender el cerebro, sino apenas una parte de lo que el cerebro hace. Entonces, hubo que retrotraer la historia del cerebro hasta mucho más allá, hasta que encontraríamos de pronto cuál es la huella mínima, el punto cero del origen del cerebro. Y ahí aparece una figura excelsa dentro de lo que es la historia del ser humano, que es Carl Sagan. Entonces Carl Sagan acuñó esta hermosa frase: somos polvo de estrellas. Y esto entonces nos daría pie para comenzar a pensar de dónde viene el cerebro. Muy bien. El cerebro viene fundamentalmente del caldo primigenio, la teoría de Oparin, la teoría de una formación inicial de la Tierra. Y la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Y sin embargo, tenemos que saber que la Tierra no está hecha, se está haciendo. Todo este proceso que nació en el Big Bang, en el universo, hace 13.500 millones de años y que generó eventualmente la explosión de una supernova, como lo que está pasando ahora con Betelgeuse, que es el momento en el cual una estrella comienza a acumular una cantidad tal de materia que se hincha y de pronto esa genera una masa crítica más allá de lo cual no puede haber sino una explosión de esa estrella, y entonces a partir de esa explosión se genera una masa o un agregado de células, piedras, argamasa solar, polvo cósmico. Esta imagen, para mostrar que la Tierra todavía se está formando, está sucediendo ahora en el Parque Yellowstone, y es un río o un lago, que es el lago prismático del lago Yellowstone, que tiene casi una formación semejante a la del mar primitivo, a la de la Tierra primitiva. Entonces, la historia del cerebro, decíamos, comienza hace alrededor de 4.500 millones de años, cuando se forma la Tierra, que es sencillamente ese acúmulo de masa de protoplasma cósmico, polvo de estrellas, remanentes del universo, una explosión que ha sucedido hacia una distancia de 400 millones de años luz y
llega de pronto un momento y eso genera entonces un acúmulo primitivo, primigenio, en el cual hay hidrógeno, carbono, nitrógeno, ácido cianhídrico y luz ultravioleta. Y esa efervescencia genera en un momento determinado un monosacárido. Eso sucede hace 4.000 millones de años. Y ese monosacárido, entonces, permite entonces que se vayan organizando bases proteicas. Y ese es el origen fundamental también. Todo en un proceso desorganizado y caótico. Es un proceso que está determinado por el azar tal vez y la necesidad, pero entonces en un momento determinado esos monosacáridos permiten la unión de bases en una proteína primigenia, en una proteína esencial, y a partir de los cuales se genera un sistema de réplica inicial que es un ARN. ¿Y de dónde proviene ese ARN primigenio? No hay una teoría plausible para determinar de dónde se originó el ARN primigenio, pero puede ser viriones, o sea, primitivos virus provenientes del espacio, o de pronto la colección de esos mismos monosacáridos o cristales que generan entonces un primer sistema. A ese primer sistema del ARN es al que podríamos llamar el sistema replicante inicial. Entonces, ese sistema replicante inicial es el que comienza a formar una imagen de sí mismo. Es decir, la primera característica importante de la vida es la posibilidad de replicarse. Pero en la réplica de esos virus, todos lo sabemos, el virus no replica copias exactas de sí mismo. El virus tiene esa capacidad mimética, esa capacidad heterogénea de mutar, y eso es precisamente, probablemente, en medio de ese caldo primitivo, lo que permitió el origen de la vida, la posibilidad de ir generando mutaciones imperfectas o diferentes de sí mismo, y es entonces cuando se comienza a formar el primordio de la vida. Hace 3.700 millones de años comienzan las primeras células, las células procariotas, es decir, células que no tienen núcleo, pero entonces aparece posteriormente ya el núcleo que permite la secuenciación, y ese es el primer aspecto importante el segundo aspecto que podríamos mencionar. El primero, la réplica; el segundo es la secuenciación. Y ese aspecto es lo que genera la característica fundamental en la evolución de la vida, la selección. Entonces, el primer aspecto o la primera característica de estas células es que van generando una réplica, pero esas réplicas no son las mismas, y en segundo lugar, lo que habíamos mencionado, que genera una selección de las mejores, las que permiten continuar con el proceso. Los monosacáridos entonces ya comienzan a formar alternar una serie de proteínas que van formando esencialmente las primeras bases que van a generar entonces la réplica de estos seres iniciales, que no son animales, que no son vegetales, son solamente cosas que tienen vida. Pero entonces esos procesos de replicación van generando, van comiendo el caldo primitivo, porque necesitan alimentarse. Entonces hay unas de esas que comienzan a comer el caldo primitivo y se regeneran a sí mismas. Esas probablemente son las que van a originar inicialmente los vegetales, el mundo vegetal. Pero hay otras que no tienen esa característica, pero comen el caldo primitivo. Es decir, son
predadores iniciáticos y esos probablemente comienzan a generar los primeros animales, pero no hay una diferenciación, solamente hay una lucha por la supervivencia que va generando réplica, secuenciación y diferenciación. Esta teoría es sostenida fundamentalmente por Richard Dawkins, quien establece lo que llamaríamos la base de lo que es el gen como la estructura básica de la cual se derivó la vida. Richard Dawkins dice: la reproducción diferencial de los genes no sometida al azar es la base de la replicación. Es decir, primero hay un evento aleatorio, un evento fortuito, después comienza a partir de ese evento fortuito la necesidad de establecer algún orden esencial en esa primera estructura, y a partir de ahí comienzan ya a establecerse las bases de lo que llamaríamos la primitiva selección natural. ¿Cuáles son los que se seleccionan? Los que permiten replicar la vida misma de una manera selectiva, pero de una manera que tienda a la perfección. Lo que quiere decir esto es, en esta revista Science, mire, de diciembre, el estudio del cerebro es tal vez hoy por hoy uno de los aspectos de la ciencia, no solo de la neurociencia, sino de toda la ciencia que más está acaparando recursos. Inclusive en Europa se ha establecido el año de la ciencia y se ha establecido una sociedad de estudio para el estudio del cerebro. Tenían la pretensión de llegar en 10 años a tener un mapa completo del cerebro, y los dos aspectos más costosos y más importantes de estudio que hoy tiene como objetivo la Unión Europea es el cerebro y el grafeno. Ustedes saben que el grafeno es un derivado del grafito o un semejante al grafito que tiene la característica de que es 100 veces más potente que el acero, pero es mucho más delgado y más liviano en sí mismo. Entonces, pero el cerebro, entonces ellos tenían la pretensión de completar todo el mapa del cerebro y poderlo secuenciar y establecer sus bases. Pues los científicos han llamado la atención de la Comunidad Europea, diciendo que es imposible que en ese tiempo se pueda completar siquiera una comprensión significativa de lo que son los fenómenos cerebrales. Por ejemplo, los fenómenos neurocognitivos, los fenómenos de la conciencia. Entonces, decía yo, en este artículo de Science hablan de un aspecto que tiene que ver precisamente con la estructura genética y con la definición o con la parte definitoria del gen sobre toda la estructura cerebral. El desarrollo del cerebro sano y de la función neurológica descansa en la regulación temporoespacial precisa del transcriptoma. El transcriptoma es como esa estructura que permite a los genes hacer una secuenciación a partir del ARN ribosomal y el ARN mitocondrial. Ustedes se acuerdan que hay una teoría que dice un gen, una proteína, un gen, una proteína. El transcriptoma, el descubrimiento del transcriptoma permitió que se cambiara toda esa estructura y se comenzara a cuestionar lo que se sabía acerca del gen. En ese sentido, porque ya no solamente hay una secuenciación lineal, sino que es una secuenciación que podríamos llamar rizomática, en la cual los genes pueden alcanzar distintas secuenciaciones, lo cual permite que la evolución se haga cada vez más compleja y se haga de pronto por unos caminos inesperados. Entonces, el transcriptoma, entonces eso quiere decir que la manera más, digamos, tal vez racional, sensata y científica de entender el cerebro se debe hacer es a través de la estructura genética misma del cerebro y de la genética de los procesos cerebrales. Entonces, es lo que dice también Richard Dawkins. Entonces, en resumen, si queremos hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora, es que
hasta hace 1.000 millones de años, el proceso fundamental de la vida se caracterizó por esto, por la replicación, por la diferenciación, por la especialización y la selección natural. Estas 4 características fueron las que determinaron la posibilidad de que la vida pudiera comenzar a desarrollarse y a establecerse lentamente sobre la faz de la Tierra, que como lo vimos inicialmente era apenas era apenas un caldo de argamasa, polvo cósmico, iones, hidrógeno, nitrógeno, carbono, y no había oxígeno. Inicialmente la estructura no tenía oxígeno, pero en ese proceso que estábamos mirando de diferenciación entre unas células y otras, aparecen las células eucariotas y después aparecen las células, las cianobacterias. En ese proceso de especialización anaerobio aparecen unas células que comienzan a manejar el poquito oxígeno o a separarlo de la estructura del agua y comienzan a producir oxígeno. Y entonces se llaman cianobacterias. Y cuando esas cianobacterias coalescen y comienzan a prosperar, producen una gran cantidad de oxígeno, lo que va entonces a establecer un nuevo aire, el aire aerobio, perdónenme la expresión, o las condiciones aerobias del aire y las condiciones aerobias de la vida. Porque hasta ahora, hasta ese momento, lo único que había era un mundo anaerobio. Entonces, cuando ya comienza a haber condiciones aerobias, también comienza entonces a generarse un nuevo tipo de celularidad y un nuevo tipo de vida. Comienzan a aparecer los primeros seres, o sea, primero hay una monocelularidad, hay una célula procariota que no tiene núcleo. Después, en ese proceso de especialización y diferenciación, aparecen células eucariotas, después aparece entonces la pluricelularidad y después entonces aparecen células pluricelulares que tienen una estructura mucho más compleja, que se pueden alimentar, que pueden vivir en condiciones difíciles, pero condiciones aerobias, pero principalmente en ese mar primitivo, en ese caldo primitivo, que ya no es un caldo, como decíamos, anaerobio y un caldo excesivamente caliente. Las condiciones se van dando para que la vida comience a prosperar. ¿Y dónde comienza a prosperar? En los fondos de los mares. ¿Y cómo comienza a prosperar? En forma de anémonas, en forma de hidras, en forma de esponjas. Y son las esponjas las que centran un estudio muy interesante, porque son los poriformes, los que tienen lo primero que podríamos llamar, cuando se abre y se cierra una esponja para recibir el nutriente y expeler lo que sobra, se encuentra un primordio de actividad neurológica. Y los estudios han mostrado que tal vez tienen células gliales o primordio neurológico, pero ese primordio neurológico no tiene ningún tipo de comunicación entre sí. Entonces, los autores han encontrado que han identificado pools de glutamato, glutamina y GABA usados en las esponjas para mantener un sistema de señales metabotrópico dependiente de glutamato y GABA, que induce contracción y programación de una conducta de inflar y desinflar el canal sistemático en una manera dosis dependiente, pero no hay coordinación, no hay una conducta coordinada. Es decir, que ese manejo de la esponja es descoordinado. No hay ningún sistema de señalización o ningún sistema de comunicación en las esponjas. Entonces,
Esto realmente explica el mismo fenómeno de que hay de que en los primeros sistemas de animales o los filos de poríferas en los cuales hay un set de genes sinápticos, hay una ausencia de sinapsis morfológicamente hablando, o sea que son genes protosinápticos que tienen una ausencia de corregulación global, aunque pequeños módulos de genes coexpresados, fácilmente detectables por usar un análisis de técnica de red. Entonces, esos hallazgos sugieren que las sinapsis funcionales evolucionaron de unas máquinas celulares preexistentes, aunque con un circuito, aunque alguna modificación en la circuitería regulatoria. Eso quiere decir que en ese primer aspecto ya comienza a verse la necesidad de un sistema que permita la regulación de la actividad sináptica, pero no se logra el desarrollo de una corregulación o una regulación sináptica. Hasta aquí entonces lo que llevamos de esa evolución, para ser exactos, los protistas ancestrales de la vida, la multicelularidad que hayamos mencionado, la especialización, la complejidad, la tisularidad, y después llega otro aspecto muy importante que es resaltado en la evolución rápidamente considerada de la simetría bilateral. Cuando nosotros permitimos que haya simetría, los animales pueden ser mucho más complejos que la multicelularidad de una esponja. Y después viene, pero esos son sistemas abiertos. Después vendrá entonces lo que llamaríamos la cavidad corporal, el celoma y el endoesqueleto. Todo esto después habla de la segmentación, y mire que comenzamos con las poríferas, que son las esponjas que vienen en este espacio, después vienen las planarias, después vienen los platelmintos, los gusanos, los nemátodos, los moluscos, los anélidos, los artrópodos. Entonces, hay un momento dentro de ese proceso evolutivo cuando ya las condiciones, habíamos mencionado que las condiciones comienzan a evolucionar de muy complejas y muy ásperas y muy poco amigables a unas condiciones que son un tanto más favorables o amigables para la vida. Pero llega un momento en el cual hay una irrupción de vida. Es cuando ya dentro de ese proceso, tal vez de cambios climáticos y cambios geológicos, y sobre todo cuando ya comienzan a organizarse los sistemas alimentarios primitivos, que sucede la explosión cámbrica. Pasamos del primer periodo que habíamos mencionado, que es el precámbrico, a un periodo cámbrico en el cual la vida se hace menos dramática, la vida se hace posible, y cuando de pronto la naturaleza encuentra las posibilidades y la favorabilidad de un desarrollo, de pronto hay un momento en el cual emerge con toda su energía todos estos sistemas, y entonces permiten el crecimiento de otras ramas, de otras filas, y entonces comienza el color y comienza la complejidad a desarrollarse, y comienzan a pasar de seres de animales con una estructura muy poco compleja a estructura más compleja, y comienzan los artrópodos dentro de este periodo precámbrico como los animales o como los seres más importantes. Todo esto nos muestra que no hay en este momento todavía lo que podríamos llamar un cerebro organizado. Entonces, ¿en qué momento comienza a organizarse el cerebro? Perdón. Ahí todavía no se organiza el cerebro. El cerebro parece que se organiza entonces en el cámbrico, y es a partir de la complejización misma de la vida, cuando están entonces estos moluscos,
Esos moluscos, estos anélidos, antes los nemátodos, ellos comienzan a desplazarse, ¿cierto? Hemos pasado de estar atrapados dentro de un caldo a comenzar a desplazarse buscando alimento. Y hemos pasado de estar atrapados en una zona, en un espacio caliente y magmático, a comenzar a buscar alimento, porque además se necesita. Entonces aparecen las primeras especializaciones celulares, son los ganglios. ¿De dónde viene el cerebro? De los pequeños ganglios periféricos que se van organizando como células que tienen que dar información. Entonces el mundo está cambiando, el mundo es cambiante. Hay animales o hay, digamos, predadores, hay zonas tórridas y hay zonas frías, hay alimento y no hay alimento y hay carencia de alimento. Entonces algunas de esas células comienzan a buscar una especialización. ¿A través de qué? A través de los procesos genéticos por DNA, y comienzan entonces a formarse pequeños ganglios. El cerebro proviene del ganglio periférico. El ganglio periférico es el que permite entonces detectar de una manera elemental cómo están las condiciones del medio. Hay moros en la costa, hay comida, no hay comida. Todos tenemos o sea, hemos visto que la evolución sigue. De hecho, todos los animales que se pueden ver ahí existen prácticamente en alguna condición, en algún lugar, por apartado que sea, soportando las peores condiciones, soportando la radiación, soportando todo, todavía subsisten. Ellos van a heredar la tierra cuando nosotros no estemos. Entonces, esos ganglios, hay unos ganglios que se comienzan a dispersar a través de ese organismo, y hay unos ganglios que comienzan a medrar en la zona cefálica. ¿Por qué? Porque el desplazamiento se hace dentro de esos procesos, se encuentra que es más económico, útil y beneficioso desplazarse hacia adelante que hacia atrás, o desplazarse hacia adelante que hacia los lados. Entonces el ganglio cefálico es el que comienza a tomar la preeminencia y puede eventualmente en el futuro informar a los demás ganglios de las condiciones, y ese es el primordio del cerebro. Entonces, ¿cuándo se forma el cerebro? El cerebro se debe formar en el periodo cámbrico, alrededor de entre 700 y 900 millones de años hace. Ahora, es importante entender eso. Afortunadamente, el movimiento se hacía de atrás hacia adelante, y el movimiento era cefálico, porque donde el movimiento se hiciera hacia atrás, tendríamos literalmente el cerebro en el trasero. Y eso es muy importante, y por eso es que el cerebro está en la cabeza. Muy bien. Entonces, cuando llegamos ya a este periodo cámbrico, es cuando se ha encontrado en algunos invertebrados que hay un primordio cerebral. Este es un artrópodo que se encontró intacto, creo que en Rusia, y encontraron que tenía precisamente un fenómeno que tienen los artrópodos. Es el fenómeno de tagmatización. La tagmatización es ese proceso que permite que haya no una masa cerebral sola dentro del animal, sino que primero hay una parte inicial que es el protocerebro, hay una parte intermedia que es el deutocerebro, o sea, la segunda parte del cerebro, y hay un tritocerebro, que es la tercera parte, y cada una de esas partes muestra algún grado de especialización. Esa especialización, ese proceso de tagmatización, es lo que va a hacer primero la parte inicial, que es la que controla los signos exteriores. Hay una segunda parte que es el deutocerebro, que es el que va a dar origen al olfato, o sea, las antenas,
y el otro que es el tritocerebro, que es el que va a permitir la formación a partir de entonces del encéfalo, del tallo y de la comunicación con los ganglios periféricos. Entonces, este otra vez es el resumen de los hechos, que es el periodo precámbrico, los organismos multicelulares cómo evolucionan. Después hay un periodo que es el paleozoico y aquí hay una extinción masiva. Vamos para la quinta extinción masiva. Si nos ponemos las pilas podemos ser víctimas o testigos de esa otra extinción. Aquí mire que en el Cámbrico la primera florescencia de las plantas, otra extinción masiva, y aquí estamos en este periodo que es el periodo presente. Ahora bien, si damos un salto hacia adelante, ya después de que entendemos más o menos cómo se ha ido formando el cerebro, hay una teoría, que es una teoría que ya decía, bueno, entonces los animales, los hombres hemos evolucionado desde un primer cerebro, que era este protocerebro, el cerebro más paleocerebro mejor, que es el cerebro primitivo. Después formamos un sistema en la evolución, un sistema ya de emociones y finalmente un sistema cortical. ¿Cuál es la explicación de esta teoría del cerebro triuno? Para ser breves, habíamos mencionado que el primer cerebro es un cerebro que busca información esencial del medio. Después vimos que hay un cerebro que evoluciona como el de los artrópodos, que ya va especializando la información y que permite detectar olores, sabores, consistencias, temperatura, presión. Nosotros tenemos un sistema de presión que todavía está, que permite que los cirujanos vasculares todavía tengan una muy buena fuente de ingresos, que es el sistema carotídeo. Tenemos sistemas de información por todas partes. Pero eso no es suficiente. Después aparecen los sistemas que gobiernan el instinto, el correr, el luchar o huir. Después aparecen los sistemas, a medida que vamos evolucionando, en esa tabla que mostramos al final, aparece entonces el sistema de la razón. Y es ahí donde entra la historia de Descartes que le estaba contando al principio. Descartes es el que en un momento determinado llega y dice, bueno, pero la conciencia, el alma y el cuerpo son uno o son dos. Yo pienso, pero mi pensamiento está por fuera de mi ser como persona o de la parte física, y es ahí entonces donde comienza la historia de lo que llamaríamos la racionalidad occidental y la pregunta acerca del sujeto y del pensar y de la conciencia. Esto que llamaríamos pues entonces, todo lo que hacía Descartes tenía que hacerlo con este cerebro neocórtex. Entonces, a alguien se le ocurrió una hipótesis, solamente es una hipótesis. Mire, nosotros compramos con el sistema límbico, por eso hablan del neuromarketing, porque a nosotros las emociones las expresamos todavía. Esta teoría dice que nosotros, a pesar de que somos perfectamente racionales, tenemos una gran cantidad de componentes animales y componentes primitivos, el reptiliano, el del dinosaurio. Sin embargo, evidentemente esta teoría podrá ser muy atractiva y podrá explicar algunos fenómenos y algunos eventos personales o sociales, pero lo que han llegado inclusive la teoría triuna del cerebro fue defendida por Carl Sagan, pero después se ha demostrado que nosotros no somos necesariamente un agregado de neuronas y evolutivamente no somos separados, fragmentados, sino que lo que hay es, todavía hay una memoria filogenética y hay una memoria emocional, lo que llamaría de pronto Jung el inconsciente colectivo. Miren ustedes que además
Esta diapositiva muestra que, como por ejemplo, para un solo movimiento o para un solo sistema de reconocimiento, el macaco, toda la serie de asociaciones que tiene que hacer en el cerebro y con la periferia para poder encontrar un reconocimiento, por ejemplo, encontrar alimento. En cambio, una tortuga solamente hace esta serie de asociaciones elementales. Pues evidentemente le cuesta más trabajo al macaco, pero su cerebro muestra la gran capacidad de su cerebro para hacer asociaciones, para buscar rutas, para buscar caminos. Ustedes saben que a los conductores londinenses les hacen un examen para recorrer las intrincadas calles de Londres, y han encontrado que ellos tienen un sistema hipotalámico mucho más desarrollado que la mayoría de las personas. Entonces, que la teoría del cerebro triuno no tiene asidero, no tiene fortaleza en el sentido de que solamente es una teoría de capas, es como pelando una cebolla, es como desmontando una milhoja, pero el cerebro no funciona así. El cerebro precisamente funciona así y no funciona así. Entonces, aunque el cerebro humano es 3 veces más grande que el de nuestros familiares vivientes, los grandes primates africanos, el incremento en el tamaño y en el recuento de neuronas por sí solo no puede explicar sus características funcionales. Entonces, eso quiere decir que todo el trabajo de los neurocientíficos está fundamentalmente encaminado no a desarrollar un aspecto del cerebro, como decíamos, por ejemplo, encontrar cuál es la función fundamental del neocórtex o cuál es desarrollar fundamentalmente la función del sistema límbico, sino encontrar cuál es la característica que permite que esos 3 cerebros, entre comillas, tengan un funcionamiento unívoco, tengan un funcionamiento complejo y que permitan encontrar, por ejemplo, identificar una imagen y separarla de las demás. Por ejemplo, se han encontrado que entre los humanos y los animales las diferencias fundamentales, por ejemplo, no están en el neocórtex, como podría pensarse, sino que están en los cerebros medios e inferiores. Es decir, que a pesar de que tengamos una semejanza genética y una semejanza, digamos, con nuestros primates, nuestros familiares, las características fundamentales de la actividad neuronal difieren en muchos otros aspectos. A ver si yo encuentro, porque tenía ese estudio reciente, tal vez no lo memoricé, perdón. Aunque el cerebro humano es 3 veces más grande que el de nuestros familiares vivientes, los chimpancés, los bonobos y los gorilas, el incremento en el tamaño y el recuento de neuronas por sí solo no puede explicar las características funcionales. Estos científicos estudiaron 16 regiones del cerebro adulto comprometido en cognición y conducta en hombres, chimpancés y macacos rhesus. Estudiaron el RNA mensajero y el RNA los transcriptomas en tálamo, hipocampo, estriatum, amígdala y neocórtex. Mostraron, por ejemplo, que el cerebelo de todas esas especies es similar entre sí, más que otras zonas entre las mismas especies. También encontraron diferencias en la expresión de los genes en canales iónicos, biosíntesis de enzimas, de neurotransmisores y receptores que podrían alterar las funciones de los circuitos neuronales, alterando la transcripción de otros genes y la transmisión sináptica. En la corteza prefrontal humana está más activo el gen MET relacionado con el autismo. Ahora, la pregunta que se hacen después de todas estas investigaciones es: ¿qué significan estas diferencias que encontraron trabajando 10 años entre humanos, macacos y bonobos? Ni idea.
Y sin embargo, el estudio ha tardado 10 años en reunir las muestras y 5 en analizarlas e interpretarlas. Entonces, lo que sabemos del cerebro, por eso es que cuando uno entra a la página del proyecto del cerebro, de Brain Human Project, se encuentra que hay una gran cantidad de información, hay una gran cantidad de proyectos. Está el mapa del cerebro, están informaciones acerca de cómo se puede conectar el cerebro con otras con enfermedades como el autismo, la esquizofrenia, pero cuando se intenta hacer un mapa del cerebro coherente, concreto y definitivo, no hay posibilidades todavía. Entonces, si nos preguntamos, bueno, ¿y para dónde va el cerebro? ¿Cuál será el futuro del cerebro humano? Cualquiera puede adivinar, sugerir, proponer o inventar una respuesta posible. Cualquiera dirá, me imagino que va para los usos de la inteligencia artificial, pero otro podrá decir, no, es que tienen que profundizar en cuáles son los fenómenos fundamentales de la conciencia humana. O, finalmente, una pregunta más sencilla, ¿por qué pensamos? Porque esa respuesta todavía no está. Entonces, desde hace 200.000 años, el cerebro muestra pocos cambios significativos en su estructura. Lo que se ve es que el cerebro lo que ha venido es formando es decir, se ha dedicado principalmente a la adaptación. Ha encontrado que ya tiene, digamos, una estructura adecuada para lo que es el fenómeno evolutivo. Probablemente después de Homero no hay nada más que hacer. Entonces, lo que se ha dedicado el cerebro es a buscar mecanismos adaptativos. ¿Cómo? Adaptándose a condiciones cambiantes, adaptándose a circunstancias difíciles y probablemente también decíamos que probablemente no haya una evolución natural, sino que se relacione con la influencia de la ingeniería genética y la biotecnología para expandir las capacidades. Es decir, por ejemplo, lo que buscan es encontrar mecanismos de genética para poder ampliar o mejorar condiciones. Por ejemplo, visión nocturna. No tenemos visión nocturna. Mejorar el olfato. Mire, tener visión de 360 grados. Todos esos y adaptaciones que tengan que ver con la biotecnología y la bioingeniería sobre el cerebro. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión de toda esta charla? Lo que dice Richard Dawkins en El gen egoísta es: los genes, y la palabra clave es los genes, abundan en grandes colonias a salvo dentro de gigantescos y lerdos robots, encerrados y protegidos del mundo exterior, comunicándose con él por medio de rutas indirectas y tortuosas, manipulándolo por control remoto. Se encuentran en ti y en mí. Ellos nos crearon, cuerpo y mente, y su preservación es la razón última de nuestra existencia. Aquellos replicadores han recorrido un largo camino. Ahora se les conoce con el término de genes y nosotros somos sus máquinas de supervivencia. Richard Dawkins. Esta conferencia está dedicada a Charles Darwin, el más grande de nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario sobre lo que se dijo o se malinterpretó aquí? ¿Así? Buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego Méndez, soy biólogo de la Universidad de Caldas, ya graduado, y mi trabajo de grado fue evolución del sistema nervioso en metazoos basales. ¿Cierto? Entonces, pues, la idea de que el cerebro se generó a partir de la necesidad de un movimiento, que esa idea yo se la observé a Rodolfo Ginás, pues digamos que
tiene ciertas réplicas, ya que se ha observado que Nidaria, no sé, pues bueno, Nidaria es un animalito que hay antes de los bilaterales, que son esas anémonas donde la película de Nemo, ese bichito es una nidaria, básicamente. Entonces esas nidarias tienen unos músculos primarios, primitivos, y se observó que los nidarios, aunque tienen una organización nerviosa de plexo, esos plexos se dividían en diferentes funciones y eran capaces de especializarse dependiendo de lo que tendrían que hacer con el músculo. ¿Qué es una nidaria? Literalmente le entra agua, oprime los músculos y saca el agua a chorros para poder desplazarse, porque tiene dos formas, la anémona y la nidaria, una es que está quieta y la otra es que se mueve en el agua, pero en esos dos momentos tiene un sistema nervioso, un plexo, que es capaz de diferenciarse dependiendo de la necesidad de controlar el movimiento del músculo. Entonces digamos que por ese pedacito es difícil asegurar netamente que es por el movimiento, o sea, hay pequeñas réplicas. La otra, que cuando usted llega y dice sí, que el cerebro no se puede considerar que evoluciona a partir de capas, antes de los bilaterales hay un filón que se llama Cenacoelomorpha. Esos literalmente parecen gusanitos, y estos animales se observó que dentro de todo su filo, desde los más primitivos hasta los más, desde los más basalos hasta los más, ¿cómo dirían los que más evolucionaron? Complejos. Sí, complejos, porque decir más evolucionado, un biólogo donde diga eso no lo salude más. Se puede observar que hay un plexo nervioso y atravesando el filo se va dando diferentes organizaciones. Es más, se supone que en Cenacoelomorpha son los primeros animales donde se pueden observar los ganglios que usted mencionó, pero definitivamente hay una forma preorganizada del cerebro donde en la parte encefálica hay una pequeña acumulación de estos dos ganglios y hay una pequeña extensión hacia la parte caudal, que se supone que es la primera referencia de la línea media, que cuando usted observa la embriología se puede ver, y es el principio del notocordo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al parecer, el cerebro sí es un elemento que en su estructura organizacional estaba mucho antes de los bilaterales, mucho antes, y que después, por una cuestión de interacción con el medio, como usted mismo lo mencionó, fue cogiendo diferentes especializaciones. Y pues para terminar, para que otro pregunte, Dawkins, aunque las ideas de Dawkins pues son buenas, cuando él llega y pone tan, ¿cómo lo digo?, tajante la parte de los genes, es un gran problema por la epigenética y por algo que en biología evolutiva se conoce como microevolución y que tiene que ver con los transcriptomas. Por ejemplo, cuando su merced comenzó al principio a decir que había como una directriz genética para poder estudiar cómo se desarrolla el cerebro, hay una réplica con un animal que se llama el tenóforo, que es mucho antes, ni siquiera se considera un metazodo, pero el tenóforo tiene todo un sistema nervioso que no tienen animales más derivados como las esponjas, y él no tiene la misma maquinaria genética para poder desarrollarlo, pero aún así fue capaz de generar células que tenían la misma actividad nerviosa que animales más derivados. Entonces, al parecer, la necesidad de la comunicación eléctrica se puede dar no necesariamente por una directriz genética. Hay muchas formas de resolver ese problema. Y no, ya, dejémoslo ahí, porque si no me embalo. Me parece muy interesante lo que usted dice, por muchas razones. Primero, porque es muy importante que en estas charlas no haya solamente una voz, y que haya una voz que venga desde otra disciplina. Pues yo no tengo la formación biológica que tiene usted. Entonces, yo creo que estoy haciendo una aproximación a un proceso, pero me parece muy interesante, y si yo le he aprendido algo a mi profesor Macías, es que de pronto el conocimiento es provisorio, siempre será provisorio, porque no vamos a estar seguros de lo que de lo que tenemos por cierto, porque probablemente mañana o pasado mañana vamos a tener que tragarnos nuestras propias palabras. De hecho, todavía hablamos de la teoría de la evolución para hablar del corpus de conocimiento más importante de nuestra propia historia, la historia de la humanidad.
todavía no queremos decir la ley de la evolución, y sin embargo es lo que tenemos como por más cierto. Entonces, es muy interesante. Claro, yo no estoy afirmando que la teoría de Dawkins deba ser la teoría aceptada, o que lo que yo propongo aquí como una historia probable del cerebro sea la historia del cerebro. Solamente propongo algunas líneas, pero me parece muy bien lo que usted ha dicho. No todo lo que se dice tiene que ser aceptado de una manera categórica, y me parece muy adecuada su intervención. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor Gustavo, pues porque nos lleva como a un viaje, ¿no? Y pues vuelve uno a la embriología, a todo lo que uno de pronto estudió. En todo ese razonamiento que usted ha hecho y que nos mostró, ¿ese cerebro hacia dónde va? Usted nos mostró todo un camino. ¿De ahí qué sigue? ¿Qué piensa usted en su visión de todo lo que investigó, lo que revisó? ¿Hacia dónde va, según usted? En breves palabras, es muy difícil poder predecir, hacer futurología sobre el cerebro, ¿cierto? Pero lo que podemos pensar es que, mire, eso es tan loco como que hay una secta, y está conformada principalmente por ricos norteamericanos que esperan que les corten la cabeza y guarden su cabeza. Está muy bien en Futurama, porque todas esas personas pertenecen a un grupo muy rico, como digo, que esperan que en el futuro puedan solucionar todos los problemas, desde el cáncer, desde la cirrosis hepática, hasta la mielitis transversa, o las enfermedades coronarias, o la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, a ellos no les interesa el cuerpo como tal, sino que les interesa el cerebro. Entonces, cuando llegue ese momento en que ya tengan todas las soluciones a las enfermedades, los van a volver otra vez a reconstituir en un exoesqueleto. Entonces, eso, es decir, el cerebro no tiene un futuro que uno pueda, pues, dentro de lo que yo conozco, no puede uno decir el cerebro va a permitirnos mayor conocimiento o menor conocimiento, o va a evolucionar o va a involucionar, porque cada cual puede hablar del cerebro dependiendo de lo que le interese. Probablemente, como decíamos, el neuromarketing, lo que le interesa es esa parte del cerebro que pueda explotar para lograr que cada vez seamos consumidores mucho más ávidos. Pero en cambio, es probable que el cerebro vaya a alguna de esas ramas que estábamos mencionando, o la comprensión de la conciencia. De hecho, alguien puede llegar y decir, pero es que si no entendemos siquiera el cerebro, porque no somos capaces de probar con drogas blandas y duras, o drogas psicodélicas que nos permitan expandir el cerebro más allá de los límites de nuestra propia percepción del mundo, si ni siquiera tenemos una visión clara de por qué percibimos, cuáles son las formas que nosotros vemos. La forma suya no es la forma que en la física real tiene su cuerpo, es una forma que mi propio cerebro ha inventado. Cuando uno lee los libros de Oliver Sacks, se puede dar cuenta todavía de lo incomprendido o caprichoso que puede ser el cerebro en cuanto al estudio de ciertas patologías. Cuando no entendemos todavía cómo funciona el autismo o cómo funciona la esquizofrenia, entonces es muy poco probable, pero pueden ser muchas líneas hacia donde se dirige el cerebro. Inclusive, por ejemplo, el problema, ¿cómo hacemos para que el cerebro no se degenere? ¿Cómo hacemos para que las personas puedan envejecer sin perder la lucidez? ¿Cómo hacemos para, el militar dirá eso, cómo hacemos para que el soldado tenga una visión de 360 grados? ¿Cómo hacemos para que el soldado pueda ver de noche? ¿O cómo hacemos para que el soldado no se fatigue? El éxito de Adolfo Hitler en sus primeros días en la invasión a Polonia era que los soldados no dormían. Cuando se dieron cuenta, era anfetaminas lo que les daban a ellos. Entonces, yo no podría decirle para dónde va el cerebro, porque no tengo la menor idea, como dicen los científicos, pero sí sé que hay muchas, muy diversas ramas hacia donde apunta la evolución del cerebro. Pero lo que sí es claro es que el cerebro, como está,
probablemente ya no va a cambiar más en su forma, va a cambiar en su función y en sus fenómenos adaptativos. Bueno, muchas gracias. Siempre nosotros, la idea es dejar inquietudes, estas respuestas serán difíciles de dar y tratamos siempre de terminar nuestra reunión en el tiempo que decidimos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos mantendremos informados de cuál será nuestra próxima conferencia en Recreando la Historia. Muy amables a todos.